Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde estén mirándolo del otro lado. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema fundamental en nuestra alimentación y nutrición que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la diabetes. Para ello hemos invitado a Alejandra Maldini, que es médica especialista en nutrición y diabetes. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, entonces vamos a hablar de esto tan importante que tiene que ver con todas las redes sociales y todo lo que nos puedas contar relacionadas con la diabetes. Sí, la verdad que es un tema súper interesante, Fer, y sobre todo si hay algún paciente con diabetes, sobre todo diabetes tipo 1 que nos está escuchando, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque las tecnologías en diabetes verdaderamente han sido una revolución en el último tiempo y le han dado sobre todo mucha calidad de vida a los pacientes con diabetes. Como vos sabés, Fer, la diabetes no es una enfermedad fácil ni sencilla, sobre todo si lo que tienen es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 insulino requirente. Esto significa que son pacientes que tienen diabetes y que requieren sí o sí de insulina para vivir. No nos olvidemos que en la era previa a la insulina, estamos hablando de 1922, las personas con diabetes no podían vivir directamente, se morían. ¿Cómo se ha avanzado toda la tecnología relacionada con esta enfermedad? Tremendo. Importante. El descubrimiento de la insulina fue el primer cambio rotundo en el tratamiento de esta enfermedad, porque a través de esta hormona que fabricaban, primero con hormonas de tipo animal, ¿no es cierto?, con páncreas de tipo animal, después sintéticas, pero lo que fueron haciendo es tener a disponibilidad el tratamiento de esta enfermedad que no la cura al momento, pero le permite tener una vida posible y realizar todo lo que las personas con diabetes quieran hacer. Y alargar la vida si llevan un tratamiento totalmente adecuado, ¿cierto? Qué importante es esto. Pero bueno, eso estaba muy bien, pero después fuimos avanzando un montón en la tecnología aplicada a todo este tratamiento. Y los nuevos cambios que todos han escuchado, que tienen que ver con los microinfusores de insulina, que los llamamos bombas de insulina, más coloquialmente hablando, o los sensores continuos de monitoreo de la glucosa, que son unos parchecitos que se ponen en los brazos para controlar el azúcar, no en sangre, sino en el tejido. Estos han sido cambios tremendos en la calidad de la vida de las personas. ¿Y por qué? Vos me preguntarás. Porque una persona con diabetes tipo 1, que necesita sí o sí insulina para vivir, para llegar al buen control metabólico, que es decir, los objetivos para evitar las complicaciones en diabetes, teníamos que decirle, nosotros los médicos tenemos que decirle que se tenía que pinchar el dedo al menos 5 a 6 veces por día para tener un excelente control y que se tenía que colocar la insulina con inyecciones por lo menos 4 veces al día. Wow. Y además 2 tipos de insulina le teníamos que decir, porque se tenían que colocar la insulina basal y la insulina rápida. Mirá todo esto que dicho parece ya complejo, imagínate en la vida de un adolescente, de un niño con diabetes, lo que ello implica en la familia, en el contexto de la escuela, por ejemplo, del deporte. Esto realmente es muy complejo, sigue siéndolo, pero al ofrecerle a las personas con diabetes esta tecnología aplicada a la enfermedad, en el ejemplo de los parches, las personas se colocan un parchecito que se pone en el brazo, que es de muy fácil colocación y que dura 15 días. Con este parche se pueden bañar, pueden hacer ejercicio, pueden ir a la escuela, lo que fuera necesario. Y lo que hacen con ese parche es poder monitorizarse sin pincharse el dedo las veces que quieran en el día. Y por ejemplo, durante la noche, que esto sucede mucho en los niños, están durmiendo y la mamá
puede ir y controlarle la glucemia sin pincharle el Y sin dedo. despertarlo también. Y sin Qué despertarlo. importante. Y esto que realmente uno lo explica y parece algo sencillo, pero realmente es muy complejo en la vida de estos niños, de esta familia. Entonces, esto ha cambiado realmente el tratamiento y además lo que son los instrumentos de las bombas de insulina. ¿Qué son estos? Son unos aparatitos que llevan la insulina dentro y que aportan microdosis de insulina por una cánula, o ahora vienen otros sin cánula, pero lo cierto es que llevan esto dentro del celular subcutáneo, es decir, por debajo de la piel, y largan pequeñas gotitas de insulina durante las 24 horas, de insulina de rápida acción. Eso es lo que se llama el páncreas artificial. El páncreas artificial es aún más complejo, porque a esto, que son las bombas de insulina, que han ido evolucionando un montón. Las primeras bombas, para que vos te hagas una idea, Fer, tenían este tamaño y las llevaban como mochilas. Ahora tienen un tamaño así más o menos. Son súper chiquititas y súper prácticas de llevar, por supuesto. Se pueden poner en el cinto, en la riñonera, se la ponen en el corpiño, las chicas. Bueno, la verdad que es maravilloso todo esto. Y eso ahorra que uno se monitoree o se pinche más de 4 o 6 veces en el día y pueda tener su control diariamente en diferentes horas del día. Y esto es muy importante porque son todas agresiones al cuerpo y eso a la larga es realmente muy traumático para la persona que tiene diabetes. Entonces, con los sensores, con la bomba, con los sensores incorporados a la bomba, lo que logramos es que no se tengan que pinchar tanto ni el dedo ni aplicarse las inyecciones tantas veces en el día y son menos agresiones y la calidad de vida es diferente. Y además de eso, se sabe que con todas estas herramientas, las fluctuaciones de la glucemia, y vos me preguntarás, ¿qué es? ¿No? Claro, la fluctuación, bueno, sí. las picos para arriba y picos para abajo del azúcar en sangre, que se suba demasiado o que se baje demasiado. Ambas cosas no son buenas para el paciente con diabetes. Lo mejor que nos puede pasar es que el azúcar en sangre fluctúe dentro de rangos objetivos, que ya lo dijimos en otro programa, es entre 70 y 180. Entonces, si el azúcar en sangre fluctúa dentro de estos valores durante las 24 horas del día, las posibilidades de complicaciones a largo plazo van a minimizarse. Entonces, esto se logra a través de estas herramientas también, que permiten que no haya tanta variabilidad glucémica, que son tantos picos para arriba y picos para abajo. Y a su vez tener mejor calidad de vida. Y esto que decías del páncreas artificial es todo esto que te estuve contando, que tiene que ver con el sensor, tiene que ver con la bomba de insulina, todo conectado con un software que es un programa y una aplicación en el celular que, de acuerdo a lo que uno consume de alimentos, de hidratos de carbono, de comida en general, uno carga eso que va a comer, o inclusive algunos software permiten sacar una foto a lo que va a comer y le calcula automáticamente qué cantidad de insulina le va a colocar la bomba de insulina dentro del cuerpo de esa persona. Qué práctico, ¿no? Porque poder llegar a sacar una foto y que te calcule la cantidad de hidratos de carbono o azúcar que tiene ese alimento y que la misma bomba te ponga la cantidad de insulina en tu cuerpo, que necesitas. Cómo ha avanzado la tecnología. Tremendo. Y qué importante que es saber todos estos datos que nos estás diciendo. Tremendo, porque además solo se va conectando. Esto es el páncreas artificial. Convengamos que todavía no tenemos acceso a eso. A ver, ya llegó al país, pero todavía no está en acceso a la población general esto que es el páncreas artificial. Sí las bombas, sí los sensores, todo esto. Pero todo esto ayuda un montón, porque este círculo que estamos haciendo, antes lo teníamos que hacer manual. Es decir, hacer los cálculos, pinchar el dedo, pinchar y colocar la insulina. Cosas realmente muy desgastantes. Y hoy tenemos la posibilidad que todo esté en un circuito cerrado, donde va calculando todo esto,
inclusive graduando la cantidad de insulina basal, estas microgotas que yo te dije que le va colocando durante las 24 horas. ¿Qué va sería graduando la esto. insulina basal? Digamos, nuestro cuerpo normalmente secreta. La insulina que secreta nuestro páncreas es siempre insulina rápida, de acción rápida, pero secreta microdosis que van fluctuando pequeñas durante las 24 horas del día, en la noche y durante el día, y a su vez picos que se secretan después de que ingresa el alimento a nuestro cuerpo para responder a ese estímulo. Como nosotros sabemos, la insulina es una hormona que nos permite transformar la comida que ingresa en nuestro cuerpo en energía para vivir. Es fundamental para nuestra vida, la necesitamos. Los pacientes con diabetes o no la tienen suficientemente o no funciona correctamente la insulina de su páncreas y necesitan una ayuda externa. Si esta ayuda externa tiene que ser insulina porque su páncreas ya realmente no funciona casi en su totalidad, es magnífico que le podamos ofrecer estas herramientas para que no tengan que sufrir tanto esta enfermedad, que puedan convivir con la enfermedad, que ellos puedan manejarla y de esta manera que les permita hacer todo lo que desean hacer en su vida sin tantas limitaciones. Qué importante, Ale. Esta información es básica y además muy general, ¿sí? Muy específica. Por ahí hablamos de palabras muy concretas, pero es necesario saberlo y que cada uno, cada diabético, pueda hablarlo con su médico de cabecera, ¿sí? Especialista en diabetes, para que los asesore en base a toda esta nueva tecnología. Por último, quisiera que me digas cuáles son los síntomas específicos de una persona que no es diabética, pero que puede suponer que tiene diabetes. ¿Cuáles serían puntualmente los síntomas? Bueno, o signos también. Sí, tal cual. Vos sabés que esta es una enfermedad que se la llama la enfermedad silente. Y es una enfermedad que durante meses o años puede permanecer oculta sin síntomas. Y por eso es tan importante que las personas que tengan algún factor de riesgo vayan a hacerse los controles aunque no sientan nada raro. Es decir, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si tienen sobrepeso, obesidad, si tienen antecedentes familiares de diabetes, si han tenido un niño de más de 4 kilos al nacer, o si le han dicho de tener diabetes gestacional, o si son hipertensos, o si tienen el colesterol elevado, son factores de riesgo que los pueden motivar a hacerse un control en forma anual, donde en el control de laboratorio les sale si tienen o no diabetes. Es bastante sencillo. Pero además, si pónganle que no se hicieron este control o se lo hicieron y no salió nada, pero comenzaron con algunos síntomas raros, diferentes. ¿Cuáles son? Orinar muy frecuente, levantarse de noche a hacer pis, cosa que antes no lo hacían, o un niño en la escuela pedir de ir a hacer pis permanentemente en el aula, o por ejemplo un niño que ya había dejado los pañales, que se empiece a orinar de nuevo en la cama. Todos estos son síntomas, además el adelgazamiento, el tener mucho apetito, el estar irritable, estar deprimido pueden ser síntomas, el tener mucha sed, porque finalmente de tanto orinar se terminan deshidratando. Todos estos síntomas pueden alertarnos de tener la enfermedad, pero volvamos a cerrar en esto. Cuando ya están los síntomas, la enfermedad ya está avanzada. Hay que detectarla antes de que aparezcan, por eso es importante el screening, los testeos de factores de riesgo y hacerse el laboratorio para saber si tienen o no diabetes. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido totalmente claro. Para mí fue muy claro. Y bueno, te agradezco muchísimo por toda esta información que nos has brindado. A vos, Fer, por invitarme a tu canal. Bueno, nos seguimos viendo en otro programa. Y bueno, debajo vamos a dejar en el Zócalo todas las formas que ustedes se pueden contactar con la médica Alejandra Maldini, especialista en diabetes y nutrición. Nos estamos viendo.